Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo tutorial vamos a explicar cómo se calculan las diferencias de medias utilizando el programa estadístico HASP. Para ello, vamos a utilizar esta base de datos que tenéis disponible en Studium y con la que hemos estado trabajando en nuestras explicaciones en clase. Para calcular la diferencia de medias, tendremos que saber primero si existe o no existe normalidad, tendremos que saber también cuántas categorías tiene nuestra variable de agrupación, de cara a seleccionar el estadístico correcto. En este vídeo vamos a ver cómo se calculan los estadísticos adecuados, tanto para el caso de que tengamos una variable de agrupación de 2 categorías, como para el caso de que tengamos una variable de agrupación de más de 2 categorías. Vamos a comenzar por el caso de las 2 categorías. Para ello, vamos a ir aquí al menú que dice t-test y hacemos clic. Una vez hemos hecho clic aquí, hacemos clic otra vez en muestras independientes. Y se nos abre este menú. Para poder calcular el estadístico correcto, tendremos primero, el primer paso es arrastrar la variable cuantitativa sobre la que queramos hacer la diferencia de medias a la lista de variables, en este caso, competencias emocionales pre. Y en segundo lugar, nuestra variable de agrupación de 2 categorías a la lista que pone aquí, variable de agrupación. Veis que aquí aparece el iconito de una variable de escala, mientras que aquí aparece el icono de las variables nominales y ordinales. Vale, vamos a arrastrar la variable participación a la lista de variables de agrupación. Bien, veis que aquí por defecto nos ha calculado la testudent, porque HASP te viene ya con unos estadísticos premarcados que te va calculando de manera automática a medida que arrastras tus variables. El programa ha asumido que existe normalidad, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desmarcar de aquí la opción de Student para que no nos distraiga y vamos a marcar aquí la opción de normalidad, donde viene Assumption Checks, clicamos normalidad y nos calcula una nueva tabla con el test de Shapiro-Wilk. Si os acordáis de primero, aquí lo que nos tenemos que fijar es en el valor de significación, en la P. Si la P está por debajo de 0,05, esto quiere decir que la distribución de la variable no se ajusta a normalidad. Si la P está por encima de 0,05, esto quiere decir que sí se ajusta a normalidad. ¿De acuerdo? Bien, vemos que la tabla nos está calculando Shapiro-Wilk para los sujetos que estaban en el grupo 1 de la variable de agrupación, es decir, los sujetos que han participado en programas, y para los sujetos que están en el grupo 2 de la variable de agrupación, que eran los sujetos que no han participado en programas. ¿Vale? Tenemos aquí las dos opciones. Como veis, tenemos valores por encima de 0,05 en los dos casos. Por lo tanto, lo que concluimos es que la distribución de nuestras variables sí que se ajusta a normalidad y por tanto podemos utilizar estadísticos paramétricos. ¿Vale? El estadístico paramétrico correcto cuando tenemos una variable de agrupación de 2 categorías es la testudent y vamos a marcarla. Vamos a test y marcamos student. Veis que aquí abajo de la tabla nos dice nota, has hecho el test de la testudent. Bien, en esta tabla nos vamos a fijar otra vez en lo mismo, en el valor de significación. Vemos aquí que el valor de significación está por encima de 0,05. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas. Si estuviera por debajo de 0,05, querría decir que existen diferencias significativas. ¿De acuerdo? Aquí vemos que no existen esas diferencias. ¿Qué quiere decir que no hay diferencias significativas? Que si yo calculo las medias, la media que tienen en el grupo 1 en competencias emocionales y la media que tienen en el grupo 2, y veo que son diferentes, esas diferencias que observo ahí no se pueden generalizar, porque pueden deberse al azar. ¿Vale? Es para lo que nos sirve este test de significación. ¿Vale? Cuando no tenemos diferencias significativas entre nuestras medias, quiere decir que esas diferencias no podemos generalizarlas al resto de la población, porque puede deberse al azar a la hora de hacer nuestra muestra. ¿Vale? Por tanto, las decisiones que tomemos de cara a nuestro informe de evaluación, o las decisiones que recomendemos, no podrán estar basadas
en las medias que hemos observado, porque esas diferencias que observamos en nuestras medias pueden deberse al azar, y por tanto no deberíamos tomar decisiones en base a ellas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de cosas más. Imaginándonos primero, vamos a imaginarnos que al hacer el test de normalidad, en vez de tener valores por encima de 0,5, tuviéramos valores por debajo de 0,5. Si en el test de normalidad tenemos valores por debajo de 0,05, lo que tenemos es que utilizar estadísticos no paramétricos. En este caso, cuando tenemos solo dos categorías, una variable de agrupación con solo dos categorías, en lugar de la tdstudent, tenemos que utilizar la U de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? En lugar de la tdstudent, utilizamos la U de Mann-Whitney. Veis que aquí nos ha variado ligeramente el valor de significación. Aquí en la tabla ahora, en vez de decirnos que hemos hecho la tdstudent, nos dice que hemos hecho la U de Mann-Whitney. Y el valor de significación se ha modificado ligeramente, aunque sigue estando por encima de 0,05, lo que, repetimos, significa que no hay diferencias significativas en nuestras medias. En segundo lugar, ya para terminar con el contraste de hipótesis con la diferencia de medias, cuando tenemos una variable de agrupación de dos categorías, en segundo lugar, para terminar, vamos a imaginarnos que aquí tuviéramos un valor de significación por debajo de 0,05. Si tenemos ese valor de significación por debajo de 0,05, significaría que las medias, las diferencias que observemos en nuestras medias, sí que se pueden generalizar, que no se deben al azar y que, por tanto, podemos tomarlas como referencia a la hora de tomar decisiones. ¿Vale? Vamos a utilizar esta pestañita de aquí que dice descriptivos. ¿Vale? Como hemos visto que hay diferencias significativas, vamos a ver qué medias son las que tienen los dos grupos para tomarlas como referencia. ¿De acuerdo? Vemos aquí que la media del grupo 1, se nos ha generado una tabla de estadísticos descriptivos cuando hemos hecho clic aquí en la opción descriptivos y comprobamos que la media del grupo 1, los que no habían participado en programas, los que habían participado en programas, perdón, es más baja que la media del grupo 2, los que no habían participado en programas. Vemos aquí que la media del grupo 1 es más baja que la media del grupo 2. Si estas diferencias fuesen significativas, vemos que los sujetos del grupo 1, podemos afirmar que los sujetos que participan en programas de prevención tienen menos competencias emocionales que los sujetos que no han participado en programas de prevención. ¿De acuerdo? Y podríamos tomar decisiones en base a eso, si hubiésemos obtenido diferencias significativas a la hora de hacer nuestro test de diferencia de medias. Como no la hemos obtenido, pues no podemos sacar ninguna conclusión de aquí. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente vídeo vamos a explicar qué es lo que hacemos cuando tenemos una variable de agrupación de más de dos categorías. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo.